Buenas, mi nombre es Ramón García Vázquez, soy médico urólogo, entusiasta del vino. En los próximos minutos quiero hablar sobre el vino más famoso y popular de la actualidad, el vino que nos acompaña en las grandes celebraciones, en momentos especiales. Ese vino es el champán. El champán es un vino espumoso, pero no todo espumoso es champán. Se dice que el origen de los vinos espumosos está en Roma. Los romanos iniciaron la creación del vino espumoso y lo denominaban vinum titilum, vino que hace cosquillas. Estos recipientes eran los llamados dolium, formaban parte de la alfarería romana, eran recipientes en los cuales los romanos conservaban el vino y también transportaban el vino en sus embarcaciones. Sin embargo, se menciona que no solamente se utilizaban para vino, se utilizaban para cereales, para aceite de olivo. El todo es que los romanos agregaban uva pasa o agregaban melaza a estos recipientes y se producía una refermentación, obteniendo así un vino espumante que generaba burbujas. Marco Virgilio Marón, el poeta romano, cuando escribe la Eneida a petición del emperador Augusto para glorificar el imperio romano, menciona en su obra Spumatum Platerum et pleno prolit, la efervescencia que rebosan esos vinos cuando se sirven. En el verso 738 del libro 1 dice, y libó sobre la mesa la ofrenda del vino, convidó luego a Vitias, quien sin dudarlo se tragó la copa espumante hasta topar con el oro macizo. Y refiriéndose a los votos de amor entre Cleopatra y Julio César, menciona, César apareció con una copa dorada y rápidamente vació su cáliz efervescente. Seguidamente bebieron los otros notables, es decir, muestras inequívocas de la existencia del vino espumante en esta época. Recordemos que la región de la Campania es donde se encontraba la famosa zona de Falerno, donde se producía el Falernum, que era el vino más apreciado por los romanos. El vino era un vino blanco, dulce, con alto contenido alcohólico. Se dice que llegó a tener hasta 30 grados, o se creía que tenía 30 grados de alcohol. Y era un vino que se producía con una uva agliánico, y otras personas creen, algunos historiadores creen que también llevaba la uva greco. El poeta Marco Aneo Lucano, nacido en Córdoba, la antigua Hispania romana, en su obra Farsalia, que se refiere al triunfo de Julio César sobre Pompeyo, menciona Indomitum meroe cogem spumare falernum, que traduce el indómito Falerno se convierte en espumoso mezclándolo con la meroe. Meroe era una uva muy dulce proveniente de Etiopía. En el siglo XIV ya los escritores catalanes hablaban de vinos saltantes y hormigueantes. Este monje franciscano mencionaba y describía la existencia a puño y letra de los vinos saltantes y hormigueantes. Este otro monje franciscano escribió sobre vinos saltarines. Ansel Trumeda, una vez que se fue para Túnez, curiosamente en Túnez renegó la religión cristiana y se convirtió al Islam. Pero aquí es donde comienzan los conflictos de autoría con respecto al champán. Para muchos el champán es de origen inglés y esto quizás lo suscitó este primer artículo. Este señor es Christopher Merritt, un médico y científico inglés, uno de los fundadores de la Real Sociedad de Londres, quien el 17 de diciembre de 1662 introdujo este documento en el cual él demostraba que agregando azúcar al vino, el vino se hacía espumante, hacía un sparkling wine. Esto, lógicamente, para muchos ingleses es el inicio del champán. Quizás unido a que precisamente en Inglaterra fue Sir Kenelm Digby quien
diseñó las primeras botellas de hombros caídos o las botellas de resistencia, pues muchos dicen que las primeras botellas de champán se embotellaron en Inglaterra. Pero definitivamente quien lleva protagonismo en la historia del champán es don Pierre Perignon, este monje benedictino que a los 19 años se hizo monje e ingresó a esta abadía, que es la abadía de Hauteviller en Epernay, a los 29 años. El don, a manera de información, significaba Deo Optimum Maximo en latín, que para los romanos era para el más grande y el mejor Dios, refiriéndose a Júpiter. Cuando los romanos se convierten al cristianismo, el don se traduce como para Dios el mejor y el más grande. Desde luego en esta abadía es donde sucede la famosa leyenda de don Periñón, que oyó una explosión una noche, bajó, tomó ese vino y le dijo a sus compañeros, venid, venid, que estoy tomando estrellas. En verdad las burbujas era y lo consideraban un defecto del vino. Se piensa que esto no lo hizo deliberadamente don Periñón. Lo que sí está claro es que a él se le debe este redescubrimiento del champán. La explicación de la explosión de esas botellas en la bodega de la abadía Hauteviller en Epernay no solamente venía dada por las condiciones de la botella, porque eran botellas de muy mala calidad y estaban tapadas los tapones eran de madera, sino lo que muchos consideran son las condiciones geográficas en la cual se encuentra la región de Champán. Para muchos, la región de Champán es inclusive una región desfavorable para la viticultura. Está casi a punto de salirse de la latitud norte en la cual se puede realizar una viticultura idónea. Creo que está en el 49.5, latitud norte, casi 50. De tal manera que la vendimia es retardada y lo que sucedía en esa época, entre otras cosas, y sigue sucediendo, es que durante el invierno la fermentación se detiene. Cuando llega la primavera se reactiva la fermentación. En esa reactivación de la fermentación en la botella era donde provenían las explosiones, como les dije, por la mala calidad del vidrio y la forma en que estaba ocurrida. Pero sin lugar a dudas, pareciera que lo que desencadenó esa explosión fueron las condiciones climáticas de la región de Champagne. Pudiéramos decir que Don Periñón no inventó las burbujas del vino, se pasó media vida evitándolas. Don Periñón duró casi 47 años en la abadía o encargado de la abadía de Hauteviller en Epernay, pero sí al final consiguió hacer el vino más popular de la región. Se denominaba en ese momento vino de Periñón o el vino de Hauteviller, no se denominaba champán inicialmente. De hecho, este personaje, que es Luis XIV, a quien se le debe la construcción del Palacio de Versalles, algunos mencionan que a veces pedía, por favor, tráigame el vino color pajizo del padre Periñón. Pero la corte creo que simpatizaba más por los vinos de Borgoña. Don Periñón perfeccionó el arte de hacer vino blanco a partir de uvas tintas. Y el mejor descubrimiento atribuible fue el assemblage, es decir, el mezclar distintas uvas, distintas añadas y concebir un vino de un sabor exquisito, es decir, era algo verdaderamente artístico y esta cualidad definitivamente la tenía Don Periñón. Además, también se le atribuye el uso del corcho, que una vez hervido lo introducía en la botella y luego comenzó a sujetarlo con alambres para evitar las explosiones o las salidas intempestivas del corcho. Algunos dicen que el descubrimiento del corcho por Don Periñón fue una visita que realizó a este monasterio que se encuentra en Girona. Otros mencionan que sencillamente él vio el corcho en los peregrinos y cuyos odres estaban ocluidos con el alcornoque, con el corcho. En el 1701, Antoine Forestier, un escritor francés, creador de los primeros diccionarios universales, describía
cuando se refería a la palabra espumoso. Solo se dice casi del vino de champán que hace espumar. Igualmente, este personaje, Edmund Bewilet, fue un ingeniero agrónomo que reconocía las cualidades que tenía el vino de la región de Champán y mencionaba la única industria que puede extraer de la nada vinos que nunca habían existido y dar reputación a un producto que no se conocía antes. El hermano Pierre fue un sucesor de Dom Perignon, que escribió este libro en 1724, ya posterior a la muerte de Dom Perignon. Y curiosamente, en ese tratado de 35 capítulos, nunca menciona que Dom Perignon, en forma deliberada, esto le agregaba azúcar a los vinos para producir la segunda fermentación. En este tratado de los hermanos Pierre, del hermano Pierre, es donde se basan muchos de los que no están de acuerdo con que Dom Perignon fue el inventor del champán, pero definitivamente pareciera que sí fue el que redescubrió el vino espumoso. Sin embargo, el hermano Pierre cita estas líneas. Se hacía llevar los racimos de las viñas que destinaba a componer la primera cuvée y efectuaba la degustación al día siguiente, en ayunas, después de haberla dejado en su ventana durante la noche, juzgando su sabor según las añadas para lograr una mejor calidad del vino. Definitivamente Don Perignon tenía muchas cualidades y era un conocedor ingente de los aromas y de los sabores del vino. Este personaje es Luis XV, bisnieto de Luis XIV. Al parecer era un amante, vivió también en Versalles y era un amante del champán. A él se le atribuye que fue uno de los que más contribuyó a la exportación del champán en botellas. Recuerden que inicialmente el champán se exportaba en toneles o barriles. Y también vale la pena mencionar que Sir Kenneth Digby por 1670 es cuando diseña y descubre o realiza la botella de hombros caídos, que es la botella resistente. De tal forma que es en esta época, después de Luis XV, cuando comienza a exportarse el champán en botellas resistentes ocluidas con corcho. Esta señora, o señorita, es Madame Pompidou, una de las amantes de Luis XV. Se dice que era una gran promotora del arte en París y además amante también del champán. De hecho, esta frase es de ella: el champán es la única bebida capaz de hacer más bella a una mujer después de haberla bebido. A Madame Pompidou se le debe la copa clásica o la copa Pompidou del champán, y muchos dicen que la forma de esta copa estaba inspirada en los senos de Madame Pompidou. Aquí podemos ver la forma en que se exportaban o en la forma en que se fijaba el corcho en esa época, con unas amarras de cáñamo y además aseguradas con alambre. Esta dama que vemos en la foto es nada menos y nada más que la Vieux Clicquot. Baronicolle Possardin Clicquot era esposa de François Clicquot, un empresario y un comerciante de vinos y champán. François Clicquot fallece cuando apenas Madame Possardin tiene 27 años. Ella tiene el deseo de continuar con la empresa de su esposo y le pide a su suegro, el señor Clicquot, que le preste dinero para continuar lo que había iniciado su esposo. Ambas familias provenían de empresarios textiles. Y su suegro le dice que sí, que le va a prestar dinero para continuar con la empresa, cosa que en esa época ella solo lo pudo hacer porque era viuda. En Francia en ese momento no se permitía que una mujer casada con su esposo vivo se encargara de ningún negocio. Le pide entonces el señor Clicquot, su suegro, que la condición era que tenía que estudiar enología, y es así como dura 4 años con este enólogo francés, Alexandre Fournoc, que algunos dicen que llegó a asociarse en la compañía o en el negocio de la Vieux Clicquot. A la Vieux Clicquot se le atribuye el descubrimiento o la idea de los removidos
en pupitres, es decir, las botellas de champán se colocaban en estos pupitres en posición horizontal y se iba moviendo un octavo diariamente, varias veces al día, para que las lías, el sedimento del champán se fuese hacia la punta, llegando inclusive a que la botella se colocara verticalmente en estos pupitres. Esto permitió aclarar el champán. Este removido en pupitres con la rotación de la botella todavía se sigue utilizando en muchas bodegas de champán. Lógicamente se ha tecnificado. Y otra cosa que se le atribuye a la Vieux Clicquot es el champán rosado. Ella mezcló vino tinto con vino blanco y es ella la que inicia el, la utilización y el consumo de champán rosado. Pero la Vieux Clicquot no solamente fue una empresaria o una mujer emprendedora, era una persona visionaria. Este señor es el zar Alejandro I de Rusia. Y los rusos eran grandes consumidores de champán. Pero ¿qué sucede? En la Revolución Francesa comienza el veto y comienza el veto a la importación de todos los productos de Francia. De hecho, no podían haber embarcaciones que llegaran con mercancía a Rusia. La Vieux Clicquot inteligentemente envió buena parte de una cosecha llamada el cometa, que era una cosecha que había sido producto de un cometa que pasó creo que en 1811, y envió sus embarcaciones a lo que hoy sería Kaliningrado, que es una región portuaria que está entre Lituania y Polonia, y ahí dejó sus embarcaciones. Cuando desapareció, cuando cayó la Revolución Francesa, ya estas embarcaciones con champaña estaban muy cerca de San Petersburgo, por lo cual el champaña de la Vieux Clicquot fue la primera champaña en llegar y continuar siendo consumida por los rusos. De hecho, se dice que el color amarillo de las etiquetas de la Vieux Clicquot, de la botella de champán Vieux Clicquot, se le debe a la simpatía que ella tenía por las casas de San Petersburgo, el color de las casas de San Petersburgo. Este personaje es Jean-Antoine Chaptal, un químico e investigador de la Universidad de Montpellier, quien escribió este tratado del arte de hacer vino. A Chaptal precisamente se le atribuye el método de chaptalización que conocemos. Lo describió en 1801. Era agregar azúcar, bien de remolacha o de caño, e inclusive alcohol del vino, en el proceso de fermentación para aumentar los grados alcohólicos. La chaptalización hoy por hoy está muy controvertida. De hecho, existen muchos países viticultores donde está prohibida. Creo que solamente en Francia y Alemania está permitida en ciertas regiones que obedecen a las condiciones climáticas de la vendimia o de ese año. Pero para muchos enólogos, la chaptalización crea un campo para adulterar al vino y algunos inclusive consideran que en los sitios donde se permite la chaptalización, las etiquetas deben decir que fue sometida a esta técnica. En la victoria lo merecemos, en la derrota lo necesitamos. Esta frase pertenece nada menos y nada más que a Napoleón Bonaparte, un amante de la champaña. Y esta obra o este cuadro, al parecer, fue en un cumpleaños de Bonaparte en la mansión Moet. Era amante de la champaña. Armand Goldfarb es un belga que diseñó el degüelle en agua fría, cosa que hoy por hoy se utiliza. Es decir, esto que estamos viendo en la botella son las lías o el sedimento producto de el removido en los pupitres que fue descrito por la Vieux Clicquot. Cuando la botella se va inclinando y se coloca en posición casi de vertical, estas lías se van hacia la punta, pero gracias a este descubrimiento de Wolfram, cuando se hacía el degüelle, la botella y se quitaba la tapa de la botella, estas lías salían en forma de tapón, de tal manera que la champaña se cristalizaba, se limpiaba mucho más fácilmente. Anterior a esto, las lías se retiraban, pero siempre quedaban lías dentro de la botella y no era una champaña cristalina. Esto lo patentó Wolfram y lo compró en el año 84 Henri Abelé de Bodegas Abelé. Posteriormente lo adquirió esa patente Moët Chandon.
Y finalmente llegamos a la hermosa región de Champagne, en Francia. Patrimonio de la Humanidad desde el año 2015, decretado por la UNESCO. Lo que vemos arriba es la Catedral de Notre Dame de Reims, testigo de más de 30 coronaciones de reyes franceses. En la parte inferior podemos ver la calle principal de Épernay, cuyo subsuelo está totalmente transitada con estas bodegas de las famosas casas de champán. Se dice que estas cuevas tienen kilómetros. Lo que vemos en esta foto corresponde a las bodegas de Moët Chandon. En esta región existe lo que ya sabemos, una denominación de origen controlado específica de champán, exclusiva de champán, que fue otorgada creo en 1936, donde ninguna otra región del mundo que produzca vino espumoso puede llevar el nombre de champán. Todo lo que diga champán proviene de la región de Champagne de Francia. Aquí podemos ver el mapa donde está ubicada la región de Champagne, como les dije, al noroeste de París. Y verdaderamente existen 4 regiones vitivinícolas en Champagne. La primera es el Valle de Mar, que se dice que contiene el mayor porcentaje, casi un 60% de los viñedos están en el Valle de Mar. Las montañas de Reims, el Coq de Blanc y el Coq de Bar en la región de Alpes. ¿Cuáles son los tipos de uva que se utilizan hoy por hoy en la región de Champagne para la realización de champaña? El Pinot Noir, el Pinot Meunier y la uva blanca, que es el Chardonnay. Años atrás se utilizaban otros tipos de uva, pero realmente el 99% de los viñedos de la región de Champagne están cultivados con estos 3 tipos de uvas. Me voy a permitir resumir el método Champenois, porque como ustedes muy bien saben, yo soy un entusiasta, no soy un enólogo. Pero aquí podemos ver la parte superior donde están representados los 3 tipos de uvas. Lo que el chef de cava o el enólogo decida va a ir a esos recipientes de acero donde se realiza la primera fermentación. Luego pasa a la botella y en la botella, cuando se va a ocluir, se le coloca el llamado licor de tiraje, que es un azúcar con levaduras, con el objetivo de que se produzca la segunda fermentación en la botella. Así pasamos a los pupitres, donde le vamos a ir dando la inclinación a la botella progresivamente y con movimientos de 1/8, como lo había dicho antes, para que las lías se vayan a la punta de la botella. Semanas después se produce el famoso degüelle, en el cual se utiliza el método de Wolfram. Se coloca la punta de la botella en un líquido o en agua de menos 25 grados, con lo cual se solidifica las lías y se hace el degüelle saliendo el tapón de lías y perdiendo una pequeña cantidad de champán. En ese momento el chef de cava va a colocar lo que se llama el licor de expedición, que es un licor que de acuerdo a sus conocimientos, él dirá qué proporción debe llevar esa botella de champán o esa cosecha. Eso es el famoso secreto de las grandes bodegas de champán. Es un secreto que nunca la gente lo va a saber, qué proporciones y qué cantidades lleva ese licor de expedición. Se cierra, se ocluye entonces la botella con el corcho, se le coloca su bozal y durará en la bodega mínimo 15 meses. Y esta es la diferencia con la cava. La cava utiliza este mismo método, pero lógicamente con otro tipo de uvas y apenas en la cava se mantienen las botellas 9 meses. En champán se mantiene 15 meses. Inclusive puede mantenerse más meses en bodega o más tiempo en botella si el chef de cava considera que es una cosecha vintage o una cosecha que amerita ser madurada mucho más tiempo. Ese licor de expedición, dependiendo de las proporciones de azúcar, es lo que nos va a permitir a nosotros definir la champán o el champán, si es un brut, si es un brut natur. Y aquí pueden ver en esta diapositiva cómo, dependiendo de la cantidad de azúcar, es lo que nos va a dar el champán más seco o más dulce. Desde luego, en la región de Champagne existen miles de marcas. Ahorita lo que voy a hacer es mencionar algunas que tienen alguna connotación histórica. La botella de
Bodegas Ruinart es famosa porque es la primera bodega de champán de Francia. Se fundó en 1729. Luego le sigue Taittinger, Moet Chandon, que inicialmente se llamaba Mansion Moet, la Vieux Clicquot, Roder es otra, Krug, que pertenece a un alemán, y la botella Mercier, que es casi del siglo XIX, tiene una particularidad. Siempre se decía que el champán era un vino de lujo, pero este señor Mercier popularizó el champán, es decir, lo llevó a niveles o a costos mucho más bajos, y por eso se dice que Mercier es la champaña más vendida en Francia, porque tiene unos precios muy solidarios. Así como la gente menciona, los conocedores mencionan que Moet Chandon es la champaña más conocida a nivel mundial, Mercier es la botella o el champán más conocido y más vendido en Francia. Paul Rogers es es el champán que utilizaba y que le agradaba a Winston Churchill. Y l'Armagnac de Brignac, que es una de las botellas que dicen que es la champaña más cara del mundo, no por ello significa que sea la mejor. Finalmente, podríamos decir que el champán es una bebida que combina con todo tipo de comida, es decir, se puede maridar con todo tipo de comida. Es una de las bebidas alcohólicas que menos engorda, lo cual le agrada considerablemente a las damas. La copa recomendada es la Tulip o Tulipán, la tipo flauta ha entrado en desuso, y la Pompidou o Vintage ya no se utiliza. La mejor forma de servirlo en la copa es sin inclinación y en dos pasos. La presión dentro de una botella de champán es el triple de la presión de un neumático, 90 libras aproximadamente, por lo que debe evitarse el disparo del corcho, el cual viaja a 65 o más kilómetros por hora. Y no debemos despertar ningún tipo de ruido cuando destapamos el corcho. Existe una forma específica y recomendada para destapar la botella de champán, la cual mostraré en un pequeño video. Muy bien, esta es la posición que recomiendan los sommeliers para destapar la botella de champán. Se coloca el dedo pulgar derecho en el medio de la etiqueta, con lo que la solapa del papel aluminio nos va a quedar en el lado izquierdo, como estamos viendo acá. Destapamos nuestro papel aluminio e igualmente la oreja del bozal nos queda también en el lado izquierdo. Se dice que con 6 medias vueltas el bozal queda liberado. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente el bozal está liberado. El bozal no lo vamos a retirar, ni el corcho tampoco. Mantenemos con el pulgar izquierdo el corcho con el bozal y no le vamos a dar vuelta al corcho. Se le va a dar vuelta es a la botella. En esta forma hasta que sientan que el corcho salió. No va a emitir ningún sonido o no debería emitir un sonido tan grande como este, y lo importante es que el corcho no salga disparado. Seguidamente servimos la champaña en dos tiempos. Dejamos que las burbujas se estabilicen y vamos al segundo tiempo. Lo recomendable es no llenar totalmente la copa. Y así finalizamos. Salud y muchas gracias.